Muy buenas tardes a todos, siendo las 5 de la tarde, damos inicio a la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer de la Asamblea Departamental del Tolima. Señor secretario, por favor, llamar a lista. Sí, señora Presidenta, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, especialmente a la concejal del municipio de Ibagué, doctora Sandra. Muy buenas tardes y su equipo de trabajo. Honorables diputados, diputadas, llamado a lista y verificación del quórum, integrantes Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Molina, Correcha, Giovanni Eduardo. Presente. Mora González, Edna Carolina. Buenas tardes para todos, presente. Porras Barrero, Julia Esperanza. Muy buenas tardes para todos, presente. Reyes Giraldo, Milton Fernando. Sánchez, Stephanie Lucía. Buenas tardes, presente. Señor Presidente, le informo, en este momento se encuentran presentes 4 honorables diputados y diputadas integrantes de esta comisión. Tenemos quórum decisor y deliberatorio. Señor secretario, por favor, leer el orden del día para someterlo a la aprobación. Sí, señor Presidente, honorables diputados, diputadas, orden del día correspondiente a la sesión ordinaria de la Comisión para la Equidad Legal de la Mujer de la Asamblea Departamental para el día de hoy, miércoles 18 de junio de 2025, primero llamado a lista y verificación del quórum, segundo lectura de correspondencia, tercero intervención de la diputada Carolina Mora con observancia a las actividades, rutas y procesos que se han desarrollado conforme a la ordenanza 011 del 8 de mayo de 2025, por medio de la cual se crea la ruta de atención y prevención de violencia de género contra las mujeres que desempeñan cargos de poder en las diferentes entidades públicas del departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones, sancionada en plenaria por la Asamblea Departamental del Tolima. Cuarto, intervención de la diputada Julia Esperanza Porras Barrero, presidenta de la Comisión de Equidad Legal para la Mujer, realizando invitación extensiva y oficial a la Cumbre de Mujeres Diputadas que se desarrollará en el municipio de Ibagué, Tolima, los días 9, 10, 11 y 12 de julio del presente año. Quinto, proposiciones y varios. Señor Presidente, ha sido leído el orden del día. Diputados, ¿aprueban el orden del día? Siguiente punto, señor secretario. Señora Presidenta, siguiente, segundo, lectura de correspondencia, 5 correspondencias sobre la mesa. Siguiente punto. Tercero, intervención de la diputada Carolina Mora con observancia a las actividades, rutas y procesos que se han desarrollado conforme a la ordenanza número 011 del 8 de mayo de 2025, por medio de la cual se crea la ruta de atención y prevención de violencia de género contra las mujeres que desempeñan cargos de poder en las diferentes entidades públicas del departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones. Siguiente punto, señor. Por favor, le doy la palabra a la doctora Carolina Mora. Gracias, Presidenta. Muy buenas tardes para todos los miembros de la Comisión Legal de Equidad para la Mujer. En el día de hoy, el objetivo principal es hacer la socialización y la presentación de una ordenanza que hoy está rigiendo en nuestro departamento y que fue aprobada por los 15 honorables diputados. Se trata de la ordenanza número 011 del 8 de mayo de 2025, por medio de la cual se crea la ruta de atención y prevención en casos de violencia de género contra las mujeres que desempeñan cargos de poder en las diferentes entidades públicas del departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones. Aquí en este punto, honorables diputados y para toda la ciudadanía que hoy nos escucha, es responsabilidad nosotros también desde la Comisión de Equidad Legal para la Mujer hacer este ejercicio de socializar una ordenanza porque en un principio era un proyecto, ya hoy es una realidad
y como integrantes y bajo la premisa de que como mujeres debemos hacer este ejercicio también de dar a conocer esos lineamientos que se están presentando en esta materia, pues es pertinente que quede esta presentación el día de hoy. Lo primero, como lo podemos ver acá en la presentación, es decirles que esta ordenanza tiene como objetivo central crear herramientas para que todas las mujeres que tienen roles de liderazgo, que ejercen roles de liderazgo en el departamento del Tolima, conozcan que existen herramientas de tipo legal, jurídico y por qué no informativo para ejercer una defensa en su ejercicio como líderes, lideresas, como concejalas, diputadas, alcaldesas, gobernadoras, edilesas, todos los públicos en general que allí están haciendo un ejercicio de liderazgo enfocado todo a la violencia política. Recordemos que dentro del tema de género tenemos varios tipos de violencia y hoy en esta ordenanza se habla específicamente de la violencia política a la que se ven enfrentadas en ocasiones las mujeres por cumplir un escenario de liderazgo en un diferente entorno social. Aquí es importante precisar que esta ordenanza tuvo como fundamento principal precisamente la ley 2453 de 2025, donde se establece la política nacional de violencia política contra las mujeres a nivel del país. De igual manera tuvimos en cuenta otra fundamentación legal que nos permite mostrar cómo hay derechos y deberes para el entorno político, las clases de violencia política, porque cuando hablamos de violencia política es muy diferente el tipo de violencia al que se desarrolla en el objetivo de la violencia de género. Entonces, qué bueno generar este espacio, valga la redundancia, para precisar ello. Entonces, en ese orden de ideas, la ordenanza está compuesta por más de 6 artículos y dentro de los artículos quisiera hacer la precisión del artículo primero, que es que se crea y se implementa la ruta de atención y prevención de violencia contra las mujeres en el ámbito político público, presentando en entidades públicas del departamento donde desarrollen su labor con el fin de proporcionar un enfoque integral, efectivo e inmediato para la atención de mujeres víctimas. En el artículo segundo se hace la línea de la creación de la ruta, donde se establecen procedimientos, acciones y recursos que permiten la identificación, protección y el seguimiento que deben tener las mujeres en ese entorno de violencia política. Como podemos ver, la ruta de atención está presentándose a continuación y esta ruta tiene como primera medida, 1, identificar el tipo de violencia presentado. Es importante precisar que dentro de las violencias en enfoque de género y en enfoque de violencia política tenemos identificados la violencia de género, la violencia física, la violencia contra la mujer en la política, la violencia simbólica, la violencia vicaria, la violencia digital, la violencia institucional o del Estado, la violencia económica, la violencia psicológica y la violencia sexual. Todos estos son los tipos de violencias que se pueden identificar dentro del ámbito de violencia política contra las mujeres y aquí es importante precisar, honorables diputados y honorables compañeros que están hoy aquí, que ustedes formaron parte de este proyecto, que una de nuestras responsabilidades y qué bueno que nuestra presidenta haya tomado la iniciativa de que socializáramos esta ordenanza porque es nuestro deber también dentro de la asamblea departamental adaptarla al reglamento interno, que esa sería la próxima tarea, presidenta, hacer un ajuste al reglamento interno para que se adopte esta ordenanza departamental y que cada entidad establezca la ruta, pero aquí nosotros establecemos una línea general. ¿Cuál sería esa ruta general de atención y prevención? 1, pues primero identificar el tipo de violencia que se presenta, seguidamente se diligencia los formatos de denuncia o en su defecto se hace un oficio dirigido a la entidad, ¿cierto?, al supervisor jerárquico inmediatamente. De lo contrario, dentro del supervisor jerárquico también está el director interno, el director de asuntos jurídicos, el director de control único disciplinario, dependiendo la entidad donde se presente el hecho.
Por eso lo primero es saber que primero se deben describir los hechos, los responsables y las evidencias que se tienen. Por ejemplo, hoy por hoy está muy de moda la violencia digital. Entonces, a cualquier momento alguien llega, hace una publicación, denigra, porque como lo hemos dicho siempre como mujeres, no es el hecho de que nos hagan control a nuestra labor, de seguimiento a nuestro ejercicio como líderes, lideresas, como diputadas. Por el contrario, nosotras también somos sujetos de control político y que también nos hagan los llamados si a bien también hacemos las cosas de la manera que no es prudente. El tema es la forma, el tonito, el gesto o sencillamente las palabras que utilizamos, ¿sí? Y ahí es donde viene el tema de la violencia política. No tienen por qué hablar de nuestro físico, no tienen por qué referirse con términos despectivos por nuestra religión, por nuestras creencias, por nuestra posición, por nuestra vestimenta, por cualquier cosa. Muchas veces la gente se enfoca en ello o empieza la violencia vicaria, que es con el tema de afectar a nuestras familias. Es que usted es la hija de, la esposa de, la hermana de. Entonces empezamos porque si el señalamiento viene contra uno, no hay por qué hacer una afectación en contra ya de la integridad personal, familiar o social de la mujer que en este caso esté desarrollando ello. Por tanto, se procede a la erradicación de la denuncia, luego se informa a la oficina de control disciplinario o quien haga sus veces al interior de las entidades. Sí, hay entidades donde no hay oficina de control único disciplinario, sino de control interno. Está la dirección también de talento humano que en su momento puede hacer el recibimiento de esta queja o esta petición donde se tracen bien los hechos. Lo primero también es que cada entidad debe brindar el acompañamiento psicosocial correspondiente. Y si el caso es de mucha complejidad, o sea, de alta complejidad, en cuanto a que hay agresiones, hay amenazas, sí, hay situaciones que usted considera que traspasan el límite de lo disciplinario, se puede dirigir directamente ante entidades como la Procuraduría y como la Fiscalía penalmente. O sea, si ustedes consideran que es de orden disciplinario frente de un superior jerárquico, un compañero dentro de nuestro ejercicio como diputadas o de nuestro ejercicio como concejalas, entonces se hace ante la Procuraduría. Pero si usted considera que transgrede ya hacia la parte personal y es de carácter penal, entonces podemos hacer el reporte directamente ante la Fiscalía General de la Nación. Esto es un punto importante a tenerlo en cuenta porque muchas veces solamente la queja o nos da miedo presentarla o no lo hacemos pública, no sabemos cuál es el procedimiento o no sabemos que directamente también podemos hacer la denuncia a través de la Procuraduría, a través de la Fiscalía e incluso el Ministerio del Interior también tiene unos canales habilitados para denuncia de violencia política, en este caso cuando las mujeres están de candidatas. Yo lo menos en este momento se vienen las candidaturas a Congreso de la República y hay mujeres que están participando como tal. El Ministerio del Interior también tiene habilitada una línea de atención para que usted pueda hacer las denuncias respectivas. El Consejo Nacional Electoral también tiene abierto en este momento para denunciar violencia política cuando estamos de candidatas a un cargo de elección popular. Entonces, esto es importante que las mujeres que están en este ejercicio también lo sepan, que hay diferentes herramientas y estrategias para poner en conocimiento. Sumado a ello, también hay unos consejos consultivos para las violencias contra las mujeres. En este caso, en el departamento del Tolima, ha instaurado un consejo consultivo de mujer a nivel departamental, que también la queja, la petición o la denuncia se puede elevar ante este ente, que es un ente donde se llevan la revisión de los casos de violencia política en el departamento del Tolima. Y en muchos casos, honorables diputados, uno dice, no pasó nada, se surtió la demanda, se hizo la denuncia, pero no se presenta ningún efecto. Hay una instancia internacional que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde también podemos instaurar esta queja y allí también se activa un protocolo totalmente diferente para hacer precisamente todo este tipo de denuncias y que no queden impunes cuando a veces se presenta que radicamos, denunciamos, pero nunca acontece nada. Eso en términos generales es la ruta general propuesta. Ya seguimos, David, en la parte de los parágrafos. Esta ordenanza tiene 5 parágrafos
donde hablamos precisamente de que la ruta, dependiendo del contexto donde se encuentren las mujeres, asimismo se debe activar. Entonces nos vamos al parágrafo primero, donde habla que está enfocado a mujeres que ejercen cargo de poder dentro de las instituciones públicas o sus equipos de trabajo. ¿Cuáles son esos cargos de poder? Nuestras secretarias de despacho, gerentes de hospitales, todas las mujeres que tienen un rol gerencial dentro de las entidades públicas, comisarias de familia, personeras municipales, todas estas personas se incluyen como mujeres que tienen cargos de poder. Acá en el parágrafo segundo dice que la ruta de atención y prevención de violencia contra las mujeres que ostentan una dignidad política, ¿cierto? Entonces hablamos de quiénes son las mujeres que ostentan una dignidad política hoy. La gobernadora, las alcaldesas, las diputadas, las concejalas, las edilesas, ¿cierto? Los canales se activan en dos sentidos. Uno, cada corporación, en este caso presidente que es miembro de nuestra comisión y es defensor de nuestras mujeres también, en el caso de cada corporación, nosotros debemos establecer el canal y la ruta de atención dentro de la asamblea departamental para reportar estos temas de denuncia. Entonces, en este orden de ideas se debería hacer un ajuste, bien sea en el reglamento interno para adaptarlo y que se incorpore la ruta de atención y cuál sería esa ruta de denuncia a nivel de la corporación, lo mismo del Consejo Municipal. Hoy que nos acompaña nuestra concejal Sandra Barón, a quien le doy la bienvenida junto con su equipo de trabajo, porque lo importante aquí es que el Consejo Municipal también adapte esta ordenanza y la implemente como un proyecto de acuerdo donde precisamente se incorporen todas estas líneas que hay hoy aquí expuestas para que se activen esas rutas a nivel del municipio de Ibagué. Entonces, en ese caso, cada corporación establece la ruta, los canales de atención y las medidas de protección inmediatas para las mujeres en el ejercicio. Asimismo, incorporarán en sus reglamentos, en sus normas, la prevención de violencia contra las mujeres en la política conforme a lo expuesto por la ley. Y hay una segunda instancia o un segundo enfoque y ya es en torno a que cuando son las mujeres en los partidos políticos también se deben activar los mecanismos conforme ha establecido en los estatutos internos, ¿sí? Quiere decir que cada partido político deberá, conforme a su reglamentación, a su funcionamiento, adoptar este tipo de iniciativas para generar o activar una ruta de denuncia según sus competencias. Sí, nosotros acá dimos como diputados, como asamblea departamental, unos lineamientos generales, pero cada corporación, cada entidad deberá adaptarlos según sus instrumentos de seguimiento y reglamentación política. En el parágrafo tercero habla de que cada entidad ajusta la ruta en casos de violencia de género presentadas con las mujeres que desempeñen cargos de poder en las diferentes entidades públicas según los instrumentos con los que cuentan las entidades. Volvemos acá al tema de alcaldías, Gobernación del Tolima y demás entidades deben activar las rutas, pero sobre todo hacer esto que estamos haciendo el día de hoy, que es realizar la socialización de una ordenanza para que se ejerza su promoción y que la ciudadanía, los tolimenses y las mujeres del Tolima sepan que ya hay mecanismos y herramientas que si no las damos a conocer, pues muchas personas no saben cómo ejercer la defensa de sus derechos. En el parágrafo quinto habla de que para que las mujeres que sean cargos a candidatas de elección popular y que participen en los espacios de la vida política y pública que trata la ley 2453 o que sean víctimas de algún tipo de violencia, también pueden acudir a lo que les mencionaba, Ministerio del Interior, donde está Uriel, que es la unidad de recepción inmediata para la transparencia electoral, y a través de Uriel se hace la denuncia en Ministerio del Interior.
uno ingresa a la página y busca Uriel, Ministerio del Interior, y ahí las mujeres que están hoy como candidatas pueden empezar a hacer ese tipo de denuncias ante situaciones de violencia política. Como les mencionaba al principio, el Consejo Nacional Electoral también tiene el canal de denuncia de atención al ciudadano para hacer todo el reporte de situaciones de violencia política en temas electorales, al igual que la Registraduría Nacional del Estado Civil. La Defensoría del Pueblo también actúa como un garante para las mujeres que son candidatas a las diferentes corporaciones, y allí también se activa las líneas de denuncia, la Procuraduría General de la Nación, las personerías municipales, porque ellas prestan el acompañamiento y la asesoría legal en casos de violación de derechos políticos o electorales de las mujeres víctimas de violencia de género en el contexto político. Ya viene, bueno, aquí como les mencionaba, hablábamos de que cada entidad debe adaptar la ruta y que esto beneficia a diferentes públicos, alcaldesas, gobernadoras, concejalas, diputadas, jefes, secretarias de despacho, gerentes, directoras, consejeras de juventud que quedaron incluidas aquí dentro de esta ordenanza, las edilesas, las candidatas, pero también hay algo que destacar acá, y es que esta ordenanza también cobija a las mujeres que pertenecen a los equipos de trabajo de las actoras que estamos mencionando acá. Entonces vamos a hacer un ejemplo, las mujeres que trabajan conmigo en mi equipo de trabajo, también por la connotación de estar como miembros de un equipo de una mujer diputada, también pueden ser sometidas a situaciones de violencia política por la defensa, el apoyo y el acompañamiento a las mujeres. Igual la concejala tiene dentro de su equipo mujeres, periodistas, asesoras, asistentes, también las cobija. A la gobernadora, las mujeres que forman parte de su equipo de trabajo también las cobija, y así sucesivamente. En términos generales, beneficiaría a todas las mujeres que estén en este contexto político público por algún motivo, razón o circunstancia. Seguimos entonces con la estrategia, el artículo número 3, que es toda la estrategia de promoción, sensibilización y socialización, que considero es la razón por la cual estamos hoy acá en Comisión Legal de Equidad para la Mujer, ejerciendo el cumplimiento de la misma ordenanza en todo lo que respecta a la sensibilización y a la socialización, y por eso también aquí se incluye que la Gobernación del Tolima, a través de la Secretaría de la Mujer y en articulación con la Secretaría del Interior, Inclusión Social y Enfoque Diferencial, será la encargada de socializar dicha ordenanza para que todas las entidades del Departamento del Tolima, Gobernación, alcaldías, consejos, asamblea y demás establecimientos realicen la socialización de la ruta, los formatos de denuncia, porque es importante resaltar que también existe un formato general de denuncia. Dentro de esta ordenanza, dentro de los anexos, nosotros dejamos un formato establecido, pero qué bueno que estos formatos también se den a conocer a través de las estrategias de socialización y sensibilización. ¿Cómo se debe hacer? Mediante campañas, material POP, circulares, portales web, redes sociales y demás canales informativos e institucionales con los que se cuenten al interior de las entidades. Ya viene la parte de los tipos de violencia, que como les describí al inicio de la socialización, existe la violencia de género, que es cualquier acto de violencia basado en género que cause daño físico, psicológico, sexual o emocional a una persona, en este caso mujeres. Violencia física, toda acción que cause daño corporal a la víctima, incluyendo golpes, empujones, agresiones físicas o cualquier tipo de maltrato que afecte la integridad física de una mujer. La violencia contra la mujer en la política es cualquier acción, conducta u omisión realizada de forma directa o a través de terceros basado en género. A veces la violencia no la ejerce directamente el adversario, sino que envían a otro a hacerle daño a las mujeres en temas de violencia política, haciendo y causando daño, sufrimiento sin distinción de afinidad política o ideológicamente. Igualmente, su objetivo, ¿cuál es? Menoscabar, desestimar, dificultar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos en el marco del proceso electoral y en el ejercicio de un cargo.
Entonces, qué bueno que sepamos ese concepto de violencia política contra la mujer, porque muchas veces se confunde con violencia de género, y aquí tengamos en cuenta estos verbos que es menoscabar, desestimar, dificultar o anular el reconocimiento o goce o ejercicio de sus derechos políticos en el marco de un proceso electoral o en el ejercicio de su cargo. La violencia simbólica son actos recurrentes, ya sean explícitos o sutiles, cuyo objetivo es obstaculizar el desarrollo del ejercicio político de la mujer y afectarla emocionalmente. La forma de violencia simbólica deslegitima los liderazgos femeninos e incluye discriminaciones basadas en género, como imposición de estereotipos de género y represalias contra las agendas que se desarrollen en materia de género. La violencia vicaria es una forma de agresión en la que se instrumentalizan terceros como hijos, familiares, esposos o cualquier persona que esté alrededor de las mujeres para amenazarlos, amedrantarlos o coaccionar a la mujer para que tome decisiones de retirarse del ejercicio político, no aprobar una iniciativa o demás acciones que se presenten como tipo de presión. Esta modalidad es conocida como violencia pasiva o indirecta y implica el uso de una víctima secundaria para afectar a la mujer, que es en este caso la actora política principal. Y la violencia digital, que está muy de moda hoy por hoy en nuestro contexto, y es cualquier acto de violencia que total o parcialmente se comete, se facilita o se intensifica mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, como teléfonos móviles, smartphone, internet, redes sociales, correo electrónico. Esta violencia está dirigida en específico contra las mujeres debido a su género o la afecta de manera desproporcionada. En este tema de violencia política, digamos que es importante tener en cuenta la violencia digital, debido a que el tema de los medios de comunicación en ocasiones hay personas que utilizan las diferentes páginas para amedrantar o desestimar o menoscabar la función de una diputada, de una concejal, de la gobernadora, bueno, de diferentes actores políticos, y empezamos a dañar su imagen, su ejercicio y toda su posición política dentro del territorio, y esto se convierte ya automáticamente en un hecho de violencia digital. Ya la violencia institucional o del Estado, pues es cuando el Estado se convierte en el perpetrador de actos violentos hacia las mujeres, y esta manifestación no se limita solo a acciones directas llevadas a cabo por funcionarios públicos en instituciones, sino también incluye prácticas o leyes que de alguna manera perjudiquen los derechos de las mujeres. La violencia económica se refiere a la limitación para el uso del dinero en cumplimiento de las obligaciones económicas. La violencia psicológica, que causan daño emocional a una persona a través de la manipulación, aislamiento, cuando empiezan a aislar a las mujeres por su condición de mujer en escenarios políticos, y otros comportamientos que afecten la salud mental y el bienestar de la víctima. Y ya viene el artículo 5º, honorables diputados y toda la ciudadanía en general, que conlleva a lo que tiene que ver con los glosarios de términos generales como el acompañamiento psicológico, los canales de denuncia, qué son cargos de poder, qué es una discriminación por género, qué es equidad de género, qué es feminicidio, instituciones responsables, medidas de protección de derechos humanos y demás. Luego viene el artículo 6º, que menciona todo lo que tiene que ver con la identificación de casos, y aquí hablamos de que la Gobernación del Tolima y sus dependencias deberán establecer protocolos claros de situaciones de violencias contra las mujeres en el entorno laboral, social y comunitario, realizando capacitaciones con personal idóneo para reconocer símbolos de violencia de género. Y viene casi ya de los últimos artículos el ámbito de aplicación, y aquí se menciona lo más importante, honorables diputados, y es a quienes cobija, y aquí a consideración casi de la mayoría de los diputados que impedían incluir diferentes mujeres en diferentes sectores, quedó de la siguiente manera:
La presente ordenanza aplicará para corporaciones públicas, asambleas, consejos municipales, gobernación del Tolima y sus entidades descentralizadas, asimismo, alcaldías municipales y sus dependencias, comisarías de familia, hospitales de primer y segundo y tercer nivel, Consejo Departamental de Juventudes y todas las organizaciones sociales y movimientos que adelanten actividades de participación ciudadana con fines de representación política, medios de comunicación también están aquí cobijados y cualquier entidad o ente del sector público en el departamento del Tolima, teniendo en cuenta los diferentes niveles jerárquicos y directivos en cargos ocupados por mujeres en ejercicio de sus derechos y funciones públicas, incluyendo a mujeres que desarrollan su labor en equipos de trabajo de personas electas o designadas. Ya viene el artículo 8º, que es el seguimiento y evaluación. Tenemos aquí que la Secretaría de la Mujer articulará con la Secretaría del Interior, Secretaría de Convivencia y Orden Público y Secretaría de Inclusión Social para brindar un informe semestral ante la Asamblea Departamental sobre las acciones adelantadas en casos presentados ante la Comisión Legal de Equidad para la Mujer. Artículo 9, quiere decir que esta ordenanza rige a partir de la fecha de su publicación, y aquí viene que fue presentada por Edna Carolina Mora González, fue aprobado el 22 de abril de 2025, firmada por el presidente de la Asamblea, el doctor Joanny Molina Correcha, y el secretario general Luis Enríquez Suárez Romero. Fue sancionada el 8 de mayo de 2025, quiere decir que desde esta fecha está sancionada esta ordenanza departamental que cumple hoy con todos los efectos legales para que las mujeres que están en ejercicio de liderazgo conozcan esta herramienta y podamos hacer uso de ella para garantizar la participación de las mujeres en este ámbito político, que sin duda es un gran reto, no es un ejercicio fácil, pero lo hemos demostrado de que poco a poco, unidas, son cada día más las mujeres que participan en estos escenarios público-políticos. Hoy en la Asamblea Departamental de 15 diputados, 3 son mujeres. En el Consejo Municipal también tenemos 3 mujeres que participan como concejalas en la ciudad de Ibagué, y el objetivo es darle garantías a todas, pero también lograr de que ninguna mujer tenga miedo de levantar su voz por más fuerte que sople el viento. Muchas gracias, presidenta y honorables diputados, y en términos generales esta es la ordenanza número 011 de 2025, que crea precisamente una ruta general de atención y prevención contra violencia política de las mujeres en cargos de poder en el departamento del Tolima. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Carolina. Aquí se abre el debate. ¿Quién quiere intervenir? Diputado Milton Reyes. Presidenta, muchas gracias. Un saludo para todos, igualmente, y repetir, diputada Carolina, felicitarla pues por esta ordenanza desde hace unos meses que fue aprobada y que verdad que es muy importante esa ordenanza para este departamento. No sé, una propuesta, presidenta, y los que nos acompañan aquí, es para ver el tema, mire lo importante de esa socialización que usted acaba de decir hoy acá. Sería muy bueno, no sé si enviar esta ordenanza, no sé, como tema de comunicación a todos los municipios de este departamento, a las alcaldías y a los consejos municipales. Sería muy bueno hacer llegar como esta ordenanza, y más que todo como un tema más de socialización y más de hacer saber de que existe esta ordenanza. Hicimos lo más importante, que era aprobar esta ordenanza, y tenemos que hacer que esta ordenanza la conozcan pues todo el departamento para eso. Muchas gracias, presidenta. ¿Alguien más? Bueno, yo sí quiero hoy resaltar que esta comisión quiso que se socializara esta ordenanza 011 con el fin de que los tolimenses conocieran la ruta y la ordenanza de una manera mucho más práctica. Esta ordenanza, como bien lo dice, es la que se crea la ruta de atención y prevención de la violencia de género contra las mujeres que desempeñan cargos de poder
en las diferentes entidades públicas del departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones. No solamente hoy se hizo la socialización, sino también se hizo la presentación de esta ordenanza de una manera mucho más práctica desde esta comisión que trabaja día a día por la defensa de las mujeres, que hoy pueden estar viviendo estas situaciones de violencia política en el ejercicio de sus cargos y en los diferentes municipios del departamento, en las diferentes instituciones. Esta ruta de atención y prevención es indispensable que la conozcan y por eso hoy fue de manera más práctica, porque a veces la gente, la legislación o las leyes les es engorrosas leerlas y por eso hoy se hizo de la manera más práctica y quién más que fue la autora de este proyecto, de esta ordenanza tan bonita que hoy nos hace resaltar como comisión. También nos dijo algo muy importante que fueron los tipos de violencia, que son 10 y que ella bien lo explicaba acá, que la violencia de género, la violencia física, la violencia en contra de la mujer en la política, la violencia simbólica, violencia vicaria, violencia digital, violencia institucional del Estado, violencia económica, violencia psicológica, violencia sexual. Esta que está en el artículo 4 de esta ordenanza, dejando claro que nuestro propósito con esta socialización es proteger los derechos de las mujeres, ser preventivos, es hoy nuestra razón de estar aquí en esta comisión. Siempre hemos criticado que actuamos después de los hechos y no hacemos nada antes, entonces aquí estamos actuando antes de los hechos y estamos siendo preventivos. Hoy estamos dejando en esta comisión una trazabilidad de que realmente las mujeres son nuestro compromiso dentro de esta comisión. Decirle a la diputada Carolina Mora que sí sería bueno que presentáramos una ordenanza y aquí que nos colocáramos de acuerdo toda la comisión para que se hicieran unos ajustes al reglamento. Y pues todos hemos dicho que el reglamento hay que hacerle muchas modificaciones, pero bien lo decía nuestro presidente de la asamblea, de aquí que hagamos todas las proposiciones que vamos a hacer frente al reglamento, es mejor ir avanzando. Entonces sí le propongo a la doctora Carolina que vayamos proyectando la modificación para presentar el proyecto de ordenanza a la modificación del reglamento e incorporar estas rutas de prevención dentro del reglamento de nuestra asamblea y ser el ejemplo para que los demás puedan aplicar esta ordenanza. Entonces, es la modificación y debe hacerse a través de un proyecto de ordenanza. Entonces, como tenemos que hacer, ese será nuestro compromiso desde la comisión y que la diputada Carolina nos ayude guiando frente a esto, pero ese es un compromiso para dar el ejemplo desde la comisión. ¿Alguien más quisiera intervenir? Siguiente punto, señor secretario. Señor presidente, siguiente cuarto intervención de la diputada Yulia Esperanza Porras Barrero, presidente de la Comisión de Equidad Legal para la Equidad de la Mujer, realizando invitación extensiva y oficial a la Cumbre de Mujeres Diputadas que se desarrollará en el municipio de Ibagué durante los días 9, 10, 11 y 12 de julio del presente año. Bueno, muchas gracias, señor secretario. Esta es una invitación que hacemos desde la Comisión de la Mujer a todas las mujeres tolimenses para que asistan a la cuarta Cumbre de Mujeres Diputadas de Colombia, que va a ser como sede en el departamento del Tolima. El espacio está abierto el día 10 en el Centro de Convenciones a que todas las mujeres tolimenses nos acompañen. Va a ser una agenda internacional, una agenda nacional y queremos que ustedes conozcan de la mano. Nosotros haremos llegar nuestra agenda, estamos trabajando muy fuerte para que esta cumbre y hoy el departamento del Tolima sea un referente de gobernanza de mujeres. Hoy las mujeres también transformamos, hoy las mujeres gobernamos de manera distinta y yo creo que es fácil criticar, pero construir es lo más difícil. En este marco de esta cumbre estamos unidas, la alcaldesa de Ciudad Capital, la doctora Joana Aranda, por supuesto la gobernadora, la doctora Adriana Magali y las 3 diputadas de la Asamblea Departamental que hacemos parte hoy históricamente. Por eso la invitación es para que todas las mujeres tolimenses nos acompañen a la cuarta cumbre el 10 de julio. Aquí van a estar las concejales de Ibagué, van a estar las alcaldesas, las concejales de todos los territorios, líderes que quieran acompañarnos.
El espacio está abierto para todas. Decirles que hoy vamos a darle un ejemplo al gobierno nacional, al territorio, a la nación. No se gobierna con odios, se gobierna con respeto y compromiso. Lejos de las diferencias políticas, lo que queremos es dar un ejemplo para que definitivamente avance. Hoy en la situación que se encuentra el país es de verdad una decisión clara para que avancemos en Colombia y en el departamento del Tolima. También quiero darle el uso de la palabra al doctor Giovanni Molina, quien les va a compartir de lo que vamos a hacer durante esta cumbre, parte de la agenda. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Cuando nos reunimos con la gobernadora y con la alcaldesa Ibagué, en el trabajo que se piensa hacer mancomunado, que por encima de los colores políticos y de las diferencias, lo que importa en este caso es lo fundamental, y lo fundamental para este caso es el tema de género, el tema de mujer. Y por eso es que a mí me parece que desde el momento mismo donde se concibió esta cumbre, que fue en la ciudad de Barranquilla, en donde la doctora Yuli presentó la proposición y nosotros apoyamos, pues eso demuestra al departamento del Tolima y a Ibagué que se puede trabajar unidos por una causa. Las diferencias quedan aparte, pero el trabajar por construir sociedad y región es más que nunca lo que se puede mostrar con esta cumbre de mujeres diputadas que se pretende hacer, que planteaba, en el caso mío como presidente, en el desayuno que tuvimos con las dos mandatarias, el poder presentar, que me parecería muy novedoso, algo que nosotros hemos venido trabajando, que es una cartilla para el enfoque de género desde las corporaciones. ¿Por qué? Porque es que resulta que en las corporaciones donde existen consejos y asambleas hablamos de enfoque de género y eso nadie sabe qué es el enfoque de género. El enfoque de género es una herramienta que permite encontrar las diferencias estructurales entre hombres y mujeres y a través de esas diferencias poder trabajar en unas acciones claras que disminuyan las brechas entre esas dos poblaciones, llamémoslo así. Y si uno fuera más a la técnica, en la técnica yo no tendría solamente en cuenta mujeres y hombres, hoy también la ley puede hablar de algunas poblaciones diversas que no son ni hombres ni mujeres, pero ustedes me entenderán a qué me refiero. Entonces, ¿qué es la cartilla para enfoque de género? Que los concejales y los diputados puedan coger esta cartilla y entender cómo aplicar ese enfoque de género a las corporaciones. Me explico, si llega un proyecto, voy a colocar uno de tantos ejemplos, si llega aquí un proyecto para becas, entonces si yo trabajo en enfoque de género diría, venga, de estas 100 becas, vamos a utilizar 30 para mujeres o 40 para mujeres, pero el enfoque de género va mucho más allá, por eso pongo a consideración lo que hemos trabajado con esta cartilla para ver si la revisamos en un momento, si permite la presidenta de la comisión proyectarla y la revisemos, y no importa, acá al día de la cumbre podemos seguir revisando y ajustándola mucho más, pero creo que es un ejemplo novedoso que se puede presentar por parte de esta asamblea y de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, allí en ese evento tan importante que es la Cumbre de Mujeres Diputadas. Entonces se lo envío al secretario general Luis para que usted lo proyecte, por favor, y lo miramos. Ya se lo acabo de enviar al WhatsApp, ¿vale? Diputado Giovanni, yo quiero que también, si no logramos terminar ahorita la exposición, como vamos a llamar a comisión la siguiente semana, también, porque vamos a estar próximo a la cumbre y antes de la cumbre vamos a llamar todas las semanas a comisión para que como equipo y como comisión vamos a dejar claro la organización del evento. Entonces, yo creo que arranquemos y si no, terminamos. Mire, vamos a mostrarla ahí en un momento y yo la envío a todos los WhatsApp para que cada quien la revise y piense que puede modificar, agregar, darle valor agregado. Pero a mí me parece que es muy importante concientizar sobre todo a los concejales en los municipios que sepan qué es el enfoque de género y cómo trabajo enfoque de género desde cada una de sus curules. Más o menos así, muy rápido.
Esta sería la cartilla: incorporar el enfoque de género en el control político, guía práctica para las asambleas departamentales y consejos municipales. Vamos bajando y vamos mirando qué contiene. 1, ABC del enfoque de género. ¿Qué es el enfoque de género? Mire, lo acabo de explicar, ahí aparece. Conceptos claves dentro del enfoque de género. Sexo, sigamos revisando, bajando la presentación. Por favor. Conceptos claves: sexo, género, roles de género, sigamos, estereotipos, todo eso hace parte del enfoque de género. Brechas de género, que es la diferencia en los indicadores, y por eso es lo importante que estamos trabajando en el departamento con los observatorios para la mujer, que ustedes saben que es algo que nosotros hemos trabajado acá desde esta asamblea. ¿Por qué es importante el enfoque de género en el ejercicio del control político? Se explica, siga bajando por favor. 3, las brechas de género. Mire cómo son las brechas de género y mire a dónde tenemos nosotros que apuntarle. Solamente el 20% de las gobernaciones son lideradas por mujeres. Las mujeres dedican en promedio el doble de tiempo al trabajo no remunerado más que los hombres. Hacer oficio, esa es la economía del cuidado, eso se llama técnicamente la economía del cuidado. Menos del 30% son diputadas de las asambleas departamentales, de todos los diputados del país. 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de violencia basada en género. Esas son brechas de género a donde nosotros debemos apuntarle. En el Tolima persisten brechas en participación política y acceso a niveles. De 47 alcaldesas, creo que existían 5 en el periodo pasado y ahora hay 9, algo subimos, pero estamos lejos todavía. 4, claves para analizar proposiciones, ordenanzas y acuerdos con enfoque de género. Lo que les decía, llega una ordenanza aquí a la asamblea o llega un acuerdo a un consejo. ¿Cómo debemos trabajar la ordenanza o el consejo para saber en dónde nos enfocamos en materia de equidad y de género? Entonces, estos son los pasos que se tienen que seguir. Viene un ejemplo, sigamos. Y los indicadores útiles ya para hacerle seguimiento, estandarizar procesos, indicadores útiles para el seguimiento de políticas públicas para las mujeres. Son indicadores que podemos montar dentro de las corporaciones para hacerle el seguimiento a la equidad y al enfoque de género. Sigamos. Buenas prácticas de otras asambleas. ¿Qué han hecho otras asambleas? Aquí hemos presentado 5 o 6 proyectos de ordenanza que hoy son ordenanzas en materia de equidad de género. Uno fue el que tú acabaste de explicar, que tú creaste. Otro, la estampilla para la justicia familiar. Bueno, todo lo que hemos hecho por parte de esta asamblea, pero en las otras asambleas también se encuentran buenas prácticas que podemos replicar aquí o que ellos pueden replicar de nosotros. Y las buenas prácticas de los consejos. ¿Sigue? Asambleas y consejos. Creo que es muy práctico y creo que el concejal que la lea o el diputado puede tener unas herramientas chéveres para tener un conocimiento de cómo trabajamos el enfoque de género, porque todo el mundo habla de enfoque de género, de equidad. Equidad es diferente a igualdad, son 2 términos totalmente distintos, pero nadie sabe a ciencia cierta cómo aplicamos el concepto de equidad de género. Presidente, una inquietud. A mí me parecería muy importante ahí tener también en cuenta todas esas ordenanzas que hoy también están rigiendo el departamento del Tolima, como las que ha presentado, lo de la justicia familiar, lo de la estampilla, lo de la sesión especial para las mujeres, lo de las capacitaciones también, para que no solamente cualquier ciudadano, sino también los que son actores y tienen un rol de ejercicio político en lo local puedan tener herramientas para, digamos, tener en cuenta todas estas disposiciones que hay a nivel del departamento, así como la política pública de equidad de género, tenerla en cuenta aquí como una herramienta que sí falta hacer socialización de todo lo que hay en ella, porque eso comprende muchas actuaciones y mecanismos. Y por ejemplo, nosotros acá a raíz de esa ordenanza han llegado mujeres a la asamblea a buscarnos por temas de violencia de género, pero con enfoque ya de su pareja, ya un tema, y uno dice, bueno, ¿cómo hacemos para que todas estas mujeres sepan que estas de violencia política, hay otras rutas para atender el tema de casos de tentativas de feminicidio, para quienes son atacadas por sus parejas o exparejas sentimentales? O sea, poderle dar muchas herramientas, bien sea actor político o bien sea un ciudadano que pueda acceder a esta cartilla, entonces incluir ahí todo lo que haya exposiciones en el territorio. Entonces, mire, se le envía a cada uno de los
miembros de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer y se plantea los valores agregados. Ojo, que no nos vaya a quedar una vaina extensa porque es una cartilla práctica, pero yo sí pienso que la ruta mínima debería ir ahí, o al menos en el caso del Tolima, un número de celular y un QR o algo para que las personas, en este caso las mujeres, puedan saber cuál es la ruta de atención hacia la mujer que es víctima. Recordemos que el gran problema en los territorios, es decir, en los municipios, es que la mujer va y pregunta en la alcaldía a hacer una denuncia por violencia y el funcionario servidor público le dice, no, yo no sé cómo, entonces la mujer vuelve al hogar, eso se llama técnicamente revictimización de la mujer. ¿Y cómo termina la mujer? En un feminicidio, ¿cierto? Eso es lo que pasa en los territorios. Por eso es lo que plantea la diputada Carolina, pudiéramos tener un QR, entonces rápidamente podemos acceder a esa ruta. Avanza, por favor. Buenas prácticas de otros consejos. El lenguaje incluyente, ya vamos a terminar. Ruta de seguimiento y compromisos de la comisión legal. Ojo, cuando la comisión legal fue creada, cuando la creamos por ordenanza, tiene una ruta que aparece ahí. De eso tenemos que enterarnos, tiene unos indicadores claves y tiene una protección de derechos que tenemos que hacerle seguimiento. ¿Vale? ¿Sigue? Sigue. Herramientas, claves. ¿Ahí termina? Ahí termina la cartilla que preparamos para poder socializar el día de la cumbre de mujeres diputadas y que es una herramienta muy práctica para que concejales y diputados puedan entender cómo trabajan desde sus corporaciones en enfoque de género, en equidad, entendiendo un departamento, un municipio más inclusivo y con una mejor justicia social. Diputada, gracias. Diputado Giovanni, pero dejémonos tareas claras. Entonces, ya tenemos todos el modelo y el bosquejo de la cartilla. Dejémonos metas para socializar e incorporar lo que cada uno cree que puede lograr. ¿Y sabe qué, presidente? Yo creo que podemos socializarla también en plenaria para que también todos los otros diputados aporten, no solamente los de la comisión, sino todos aquellos que hacemos parte de la asamblea departamental nos aporten. Entonces, dejando clara para tareas, la otra semana nosotros pasamos a recoger las inquietudes con sus asesores para ser incorporados en la cartilla, ya que no contamos sino con 15 días disponibles para lograr hacerlo. Entonces, ahorita socializamos en la plenaria dejando claro que vamos a socializar esta cartilla en la plenaria. Entonces, así quedamos. Muchas gracias, señor diputado. Siguiente punto, señor secretario. Señor presidente, quinto, proposiciones y varios. En proposiciones y varios, quiero dejarles una proposición a esta comisión en temas de salud mental. Yo sí quisiera solicitarles que compareciéramos a la Secretaría de Salud, ya que el tema de salud mental en el departamento del Tolima se ha venido elevando. Entonces, yo sí quisiera dejarle un cuestionario inicialmente a la Secretaría de Salud de 20 preguntas para que ya no las resuelva y después venir a la comisión hablando sobre el tema de salud mental, sobre los avances y logros que han alcanzado en la implementación de políticas y programas de salud mental, las rutas de atención que tienen frente a salud mental, las normativas y protocolos que hoy no conocemos sobre el tema de salud mental, los retos identificados en acciones para fortalecer la atención de salud mental y, por supuesto, en nuestro cuestionario le preguntamos a ella que nos identifique cuáles son las rutas de atención de salud mental, cuáles son las líneas estratégicas y cuáles son las acciones que está realizando la Secretaría de Salud para impactar en temas de salud mental. Entonces, quiero dejarles, por favor, señor secretario, la proposición para que sea sometida a votación. Sí, señora presidente, honorables diputadas, diputados, Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, votación nominal para aprobar la proposición presentada. Molina, Correcha, Giovanni Eduardo. Positivo. Mora González, Edna Carolina. Positivo. Porras Barrero, Julio Esperanza. Positivo. Reyes Giraldo, Milton Fernando. Positivo. Sánchez, Estefany Lucía.
Positivo. Señor presidente, la proposición ha sido aprobada con 5 votos positivos. Bueno, siendo aprobada la proposición, damos por agotado el orden del día. Sí, señora presidente, ha sido agotado el orden del día. Siendo las 5:55, vamos por terminado la sesión legal de la mujer y puede levantarse la sesión.